otra característica de nuestro Dios, lo cual entender que Dios es un ser absoluto. O sea, hasta ahora pudimos tratar acerca de la personalidad de Dios, ¿verdad? Pudimos entender bien ese estudio. Hablamos también de la espiritualidad de Dios, ¿okay? Sobre ese tema se pudo ver que Dios es un Dios invisible. Por lo menos a mí me ayudó mucho ese estudio de entender otros atributos que hay en Dios, como es su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Ya sabemos ya que por su personalidad y por su espiritualidad, Él es un Dios invisible y en Él están todos estos atributos. Ahora vamos a ver que Dios es un ser absoluto y esto significa varias consideraciones. Primero, que Él es perfecto en sus cualidades morales. Cuando hablamos de cualidades morales, hablamos de su amor, su santidad, su veracidad, o sea que Él es verdad, su rectitud, su justicia, porque Él es perfecto en todas estas cualidades. Por ejemplo, su sabiduría y poder no tienen límites. Y esto es así tanto en sus atributos naturales como en su carácter moral. Ahora bien, como absoluto, se entiende que Dios no depende de ninguna cosa fuera de sí mismo, ¿okay? Contrario a todos nosotros y a toda la naturaleza en sí. Hoy una hermana se me acercó y me preguntó qué yo creía, porque ella concebía que todo en la vida era circunstancial. Pero, ¿cómo ustedes entienden esto? Fíjate, todo es circunstancial. Yo le dije a mi hermana, yo sé que el Señor nos dio a nosotros voluntad, emociones, intelecto, pero si yo digo que todo en la vida es circunstancial, le estoy dando la mano al evolucionismo. ¿Entiendes? Porque puedo decir, bueno, ya las cosas van a pasar como vengan, no hay control de nada, según vengan se aceptan, según vengan hago. Entonces ese pensamiento nos quita completamente a nosotros a entender de que Dios es un Dios soberano y que hay circunstancias, pero Él no está ajeno a esas circunstancias. Él sabe todas esas cosas. Nada de eso puede escapar a la omnisciencia de Dios. Y en eso Él es absoluto. Él no depende de ninguna cosa fuera de sí mismo. ¿Okay? Nosotros sí dependemos completamente de Dios. Cuando hablamos de su infinitud, esto denota la plenitud sin límites y la perfección que hay en su ser. Quiere decir que a todo atributo de Dios se le puede aplicar su infinitud y su eternidad, y después vamos a ver la diferencia que hay entre ambos. Ahora, ¿por qué es importante nosotros entender que Dios es un ser absoluto? Y voy a repetir el concepto para que pueda quedar en nuestras mentes, porque eso es lo que importa, que cuando hablamos alguna cualidad de Dios, nosotros sepamos responder a qué se refiere. ¿Okay? Repito, lo absoluto de Dios es que Él no depende de ninguna cosa fuera de sí mismo. ¿Okay? Hasta ahí. Él no depende de nada fuera de sí. ¿Okay? Eso es lo que significa lo absoluto de Dios. Ahora, han habido doctrinas erróneas que se han levantado y hacen la influencia en muchas filosofías y religiones que existen hoy en el mundo. Y precisamente por estas doctrinas nosotros podemos entender por qué creen de la manera que creen y por qué están practicando sus cultos, y lo que hacen dentro de sus religiones viene por lo que su mente les está dictando acerca de Dios. Y es por eso que es importante nosotros tener una doctrina correcta de Dios. Por ejemplo, nosotros practicamos el teísmo. ¿Okay? Como teísmo queremos decir que Dios se relaciona voluntariamente con el mundo por providencia y omnipresencia. ¿Okay? Eso es lo que entendemos por teísmo. Repito, Dios, fíjense, se relaciona con el mundo, pero eso es un acto voluntario de Él. Y Él se relaciona por
providencia. Providencia significa que Él es el que le provee a todo el mundo, y omnipresencia, o sea que Él está presente en el mundo. Pero su ser esencial es trascendente. Dice, eso es importante que hay que entender. Yo no puedo decir en la omnipresencia de Dios que esto es Dios. No, esto es madera. Esto es un púlpito. Pero ve, hay personas que entonces dicen, no, Dios es omnipresente, entonces Dios está dentro de este micrófono. O Dios está en esto, Dios está en lo otro. Ya pudimos estudiar de que Dios es un ser completamente inmaterial. Él es invisible, Él es espíritu y Él es persona. Y Él sí está en todas partes, pero no podemos caer en esas doctrinas erróneas acerca de Dios. Él se relaciona con el mundo voluntariamente, pero es en esencia trascendente. O sea, trasciende el mundo. Está separado e independiente del mundo. ¿Ok? Pero no de una manera como que Dios está allá, creó el planeta Tierra, y más que lo hizo como una pelota, la echó a andar o la puso a girar y ya se olvidó de la Tierra. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es inmanente. Está en el mundo, pendiente de las cosas que pasan en el mundo, y precisamente Él es el sustentador y el proveedor del mundo, pero Él está independiente y separado de este mundo. ¿Por qué decimos de esto? Porque hay dos doctrinas erróneas, y una es el panenteísmo, ¿okay? Y la otra es el panteísmo. Hay una diferencia entre ambas, panenteísmo y panteísmo. Y créame, no son los que venden pan o cocinan pan. ¿Okay? Fíjense, hay que entender la diferencia para poder que se aclaren en nuestra mente la diferencia entre las dos doctrinas. Panenteísmo significa todo en Dios. Todo en Dios. Lo que difiere del teísmo, porque declara que Dios, fíjense, depende del mundo y de su interrelación con este como condición para su propia existencia. O sea, si el mundo no existiera, Dios no pudiera existir. Eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen los panenteístas. Que Dios existe porque el mundo existe. ¿Okay? Este pensamiento sugiere que sin el mundo nunca hubiera existido Dios. O sea que Dios, el mundo está en Dios y Dios en el mundo. Nosotros sabemos que eso es completamente erróneo, que el mundo existe por voluntad de Dios, que el mundo, cuando hablamos del mundo, entendemos el planeta Tierra, tuvo su origen aproximadamente 10.000 años atrás, aproximadamente, porque nadie puede decir una fecha exacta, pero contrario a Dios, que Dios es eterno e infinito. O sea, Él siempre ha sido por la eternidad. Entonces no podemos concebir de que Dios existe porque existe el mundo. El panteísmo significa todo es Dios. ¿Ven la diferencia? El panenteísmo es todo en Dios. O sea, Dios está en el mundo y existe porque el mundo existe. Ahora, todo es Dios significa que el mundo es una ilusión y solo Dios es una realidad. Un Dios personal y dinámico está solo indirectamente involucrado en un universo temporal. Dios es todo, quiere decir que toda existencia está totalmente ligada por Dios y Dios está totalmente ligado por todas las cosas. O sea, Él no tiene una individualidad distintiva ni una personalidad. O sea que todas las cosas, como yo les dije anteriormente, es Dios. Como les dije, Dios es omnipresente, pues Dios está aquí, Dios está en un animal, Dios está en esto, Dios está en lo otro. O sea que Dios y el mundo son equivalentes. ¿Usted sabía que este es el pensamiento que domina las religiones hindúes y la ciencia cristiana también? El panteísmo, donde todo dice, todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, vemos aquí como sí es bien importante que nosotros en nuestras doctrinas entendamos lo que cree el teísmo. ¿Qué cree el teísmo?
Él es absoluto, pero cuando dimos la teoría del teísmo, la definición de teísmo, ¿alguien la escribió? Es trascendente. No. Bueno, algo así sí, es trascendente, pero bueno, hay que llenar el pensamiento. Pero dice que es un acto voluntario en la providencia de Dios. ¿Okay? Pero un acto voluntario ¿sobre qué? Sobre la omnipresencia. Relacionarse con Su relación con el mundo es un acto voluntario de él. ¿Okay? Cuando decimos un acto voluntario, significa, Dios no tenía por qué. ¿Por qué no le tiene que dar cuentas a nadie? ¿A quién le va a dar cuentas a Dios? Si Él le tuviera que dar cuenta a Dios, ya hay uno mayor que Él. ¿Okay? Pero Él no le tiene que dar cuenta a nadie. Entonces, si Él creó el mundo, es un acto voluntario de Él. Lo hizo porque Él quiso. No le busco otra respuesta. Porque Él lo quiso hacer. Y todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Que nosotros no podamos entender de esto. Pero si se relaciona voluntariamente con el mundo, ¿ok? ¿De qué manera Él se relaciona voluntariamente con el mundo? a través de su providencia. Providencia. ¿Ok? Y por providencia, ¿qué entendemos? Que provee las cosas que necesitamos. Todo. La vida, todo lo que necesita la más minúscula criatura. Todo lo que necesita Dios lo provee al mundo. O sea, esto es un control completo, magnífico. Provee la energía, la luz, la lluvia, las estaciones, que la tierra produzca. O sea, esto es un pensamiento demasiado grande como para profundizar en él. Pero Dios es providente y por eso Él se relaciona con el mundo y su omnipresencia. ¿Okay? Al ser un ser espiritual invisible. Ahora, hay que entender, o sea, lo que estoy diciendo es no podemos caer en las creencias especialmente panteístas. ¿Okay? Dios está en el mundo, o sea, como Dios es parte del mundo, entonces lo podemos ver en todo el mundo. No, hay que saber diferenciar entre las cosas creadas y el ser absoluto. Hay que poner la marcada diferencia. Fíjense si no es así como este pensamiento inclusive ha influenciado tanto, que ustedes saben que una vez estuvimos dando un estudio acerca de los elementos de la Santa Cena, donde hay personas que creen en que Dios está en los elementos. ¿Okay? No estamos hablando de la transustanciación, estamos hablando de cristianos que creían que Dios estaba en los elementos. Y cuando iban a apoyar su teoría decían, bueno, pero Dios es omnipresente. Pero no es así. Dios es omnipresente, pero las cosas siguen siendo cosas. ¿Okay? No vienen a ser Dios. ¿Okay? Podemos entender entonces que Él es trascendente, o sea, separado, independiente del mundo. ¿Hay alguna pregunta respecto de lo que hemos dicho? Sí, mi hermano. No, pastor, la nueva era ha metido mucho en la cultura occidental este pensamiento del hinduismo. La gente piensa que el hinduismo está allá muy lejos y que no tiene nada que ver si uno le ponga un turbante en la cabeza. Pero la gente está diciendo básicamente la idea del hinduismo cuando dicen busca a Dios dentro de ti. Eso lo ven mucho en la televisión. La respuesta está en ti mismo, busca en tu corazón. En realidad están diciendo que ellos son las respuestas para sí mismos, el ser humano. Porque Dios, el mundo y Dios son equivalentes. Eso es lo que dice el panteísmo, que el mundo y Dios son equivalentes. Entonces tú puedes hallar a Dios, como Él dice, en ti y en Él. Es lo que tú quieras hallar a Dios. Si tú dices que el árbol de mango de atrás de tu casa es Dios y ya se acabó. Pero no hay que aprender de que sí Dios es omnipresente, pero Él es trascendente. En su esencia, Él es trascendente, está separado del mundo. ¿Okay? Quiere decir que Él no es absoluto. Cuando mencionamos esta palabra absoluto, podemos entender como que Él es un Dios apartado, puesto allá, que no se puede. No. Él es un Dios absoluto, no es en el sentido de no relacionarse. Porque fíjense, a pesar de lo que Él es y de su grandeza, cómo Él tiene relación con nosotros a través de Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, y se relaciona con nosotros. Ahora, el hecho de que Dios está en mí, o sea, su Espíritu Santo, eso no me hace a mí un Dios. Como hay gente que dice, no, nosotros somos dioses. No, nosotros no somos dioses. El Dios vive dentro de mí, pero eso no me hace a mí un Dios.
yo sigo siendo un ser humano. Es absoluto en el hecho que sus relaciones con el universo no son necesarias de su parte. Y ahí es donde decimos, Dios no necesita, primeramente, no existe por el mundo. Que eso es lo que plantea ¿quién? El panenteísmo. ¿Okay? No es que Él exista porque el mundo existe, ¿okay? Sino que Él no necesita el mundo. Él no lo necesita. Póngase a pensar en esto, hermanos. ¿Qué es la eternidad en comparación con 10.000 años? ¿No es verdad que es nada? Nada. ¿Qué vienen a hacer esos 10.000 años con relación a toda una eternidad? No se puede decir ni un granito de arena en todos los mares del mundo, porque si usted se pone a coger un granito de arena en todos los mares del mundo, llega un momento, le tomará millones de años, pero terminará. Porque a pesar de que son innumerables, tienen una cantidad. ¿Okay? Pero Dios sobrepasa eso aún, porque Él es infinito. Entonces, ¿qué hacía Dios por toda esa eternidad ante los 10.000 años cuando comenzó a crear la tierra? ¿Qué hacía Dios? En relación con el Espíritu Santo y con Van teniendo una comunión con la Trinidad. con el Espíritu Santo, o sea, con la Trinidad, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sin necesidad ninguna de nada del mundo. Porque es más, los ángeles, que nosotros sabemos, no sabemos específicamente cuándo ellos fueron creados. Podemos decir que fueron creados antes de la tierra por el hecho del infierno, pero también no se puede decir específicamente, pero sabemos que tienen un origen. Tuvieron un origen en el tiempo eterno de Dios. Ellos también tuvieron su origen. Pero antes de los ángeles, ¿qué hacía Dios por la eternidad? Tener una perfecta comunión consigo mismo, con las tres personas de la deidad de Dios. Y estaban, ¿sabe qué? Completo, satisfecho. Quiere decir que cuando Él creó el hombre, porque este mundo fue creado por el hombre, para el hombre. Cuando Él creó al hombre, Él lo hizo de su propia voluntad, porque quiso. O sea, no se le puede poner tampoco ni que tuvo una necesidad. En Dios no hay necesidad ninguna. Dios no necesita que nosotros lo alabemos. Dios no necesita que nosotros lo adoremos. Él no lo necesita. Los que lo necesitamos somos nosotros. ¿Okay? Pero Él no tiene necesidad de ninguna de estas cosas. ¿Sí, mi hermano? Uno de los grandes fallos de los testigos de Jehová es eso, que reconocen solamente como Dios al Padre. Si solamente Dios fuera el Padre y no el Hijo y el Espíritu Santo, entonces Dios sí tuvo necesidad de amar y de comunicarse con alguien, y por eso tuvo que crear a los demás seres. Exacto, pero en la Trinidad hay amor y comunicación, sí, sin necesidad de que hubiera otra cosa. Ellos están compartiendo sus atributos unos con otros y en una manera perfecta. Pero en lo absoluto de Dios, el Señor quiere que nosotros aprendamos de que Dios no tiene ninguna necesidad de la creación. Él no necesita absolutamente de nada. Dios no depende del mundo, más bien el mundo depende de Dios. Y así ha sido Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:5 con respecto a Jesucristo. Antes que el universo fuera creado, Él era por la eternidad. Pero a diferencia de Dios, el mundo sí no puede existir sin Dios. Fíjese que yo encuentro interesante que por eso es que en ninguna parte de las Escrituras usted va a encontrar, en ninguna, Dios existe. En ninguna. ¿Okay? Fíjense, cuando se usa el término existir, y con esto no quiero decir que sea un malo usarlo, se usa para relacionar a Dios a nuestro entendimiento de que hay un Dios. ¿Okay? Pero Dios, lo único que podemos decir es que Dios es, y es de la manera que Él se revela en las Escrituras. Dios es. ¿Por qué? Porque lo que existe quiere decir que tuvo un origen. Entonces, nosotros existimos, los animales existen, los ángeles existen, porque tuvieron un origen y por eso salieron a existencia. Pero Dios no existe, porque Dios es.
¿Okay? Fíjense, Él es y será. Pasado y futuro. Él llena completamente todo y por eso no va a encontrar en la Biblia una referencia a la existencia de Dios, aunque nosotros la usemos para ayudar a nuestro entendimiento a comprender de que hay un Dios. Por eso fue que cuando Él se identifica con Moisés, Él le dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Quién tú eres? ¿O en qué nombre yo me voy a presentar delante del pueblo de Israel? Tú diles, yo soy el que soy. Y con ese nombre, yo soy el que soy, que quizás en nuestro lenguaje en español pierde mucho la profundidad de lo que verdaderamente significa ese nombre, porque es nuestra primera persona del ser. Nosotros siempre decimos yo soy, tú eres, la usamos muy a menudo y pierde el sentido de lo que es el término. Pero yo soy es un nombre que indica precisamente lo que estamos estudiando, que Él es absoluto. Cuando Dios dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy en mí mismo, yo consisto en mí y por mí mismo. O sea, más bien yo soy la razón del ser existencial. De todo lo que existe, yo soy la razón de todo lo que existe. ¿Okay? Pero Él está diciendo que Él es en sí mismo, o sea, Él es la vida. Todo eso implica el nombre yo soy, cuando Él dice yo soy el que soy. Alfa y Omega, principio y fin, el camino, la luz. ¿Okay? Pero Alfa y Omega, estamos hablando de su eternidad. ¿Okay? De mencionar la primera y la última letra del alfabeto griego, y es para decirnos a nosotros, antes de Él nada ha sido, después de Él nada ha sido. O sea que la relación que Dios sostiene con el mundo, hablando ya del hombre, no le son impuestas por alguna forma exterior, sino que resultan de un acto libre suyo. Fíjense, esto es tan importante y tan profundo, porque entonces nosotros podemos entender cómo Él, del puro acto de su voluntad, simplemente porque Él quiso, y no tenemos otra respuesta para eso, tiene un grupo de escogidos desde antes de la fundación del mundo, separados como su pueblo. Eso no hay quien lo entienda, no hay quien pueda responder a ese misterio de gracia del Señor. ¿Y por qué yo, sin merecer nada, siendo indigno, simplemente soy parte de esos escogidos? No lo entendemos, pero es parte de entender que Él es un Dios completamente absoluto y que ningún hombre, dice, se va a justificar delante de Dios. Nadie le puede indicar a Él de injusto, nadie puede decir que no hace rectas las cosas, que no sabe por qué ni cómo las hace. A veces pueden venir esas preguntas a nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué si Dios es omnisciente y sabía que el hombre iba a caer, iba a pecar, y sabía que todo el mundo se iba a poner tan malo como está hoy día y todas las cosas malas que ocurren en el mundo, los crímenes, las guerras? ¿Por qué hizo el mundo si sabía que todas estas cosas iban a pasar? ¿Qué respuesta usted le da a esa persona? ¿Qué es soberano? Porque Él lo quiso. Él lo quiso. Él no tenía necesidad del mundo. Y es cierto que se hubiera podido quedar muy tranquilo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muy tranquilo. Él no tiene necesidad del mundo, pero lo ha querido hacer. ¿Y quién de nosotros le puede decir a un Dios soberano, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Ustedes ven por qué cuando uno se atreve, de atrevido a hacer ese tipo de preguntas, Dios le responde a Job como le respondió. En esos discursos que Él le dijo a Job. ¿Quién eres tú? Y le empezó a mostrar un montón de cosas, y créame, no lo abarca todo de lo que Él es en la creación y lo que Él hace a través de la creación. Pero se lo dice, tú no eres nadie para venir a mí a cuestionarme las cosas que yo hago. ¿Y por qué? Porque yo soy un Dios absoluto, yo no les doy cuentas a nadie. Y si tú existes por la razón mía, no es porque yo tengo necesidad de ti. Dios no tiene necesidad de ninguno de nosotros, hermano. ¿Okay? Por eso es tan importante estudiar esto. Dios es la fuente de todo lo que vive, como también a Dios nadie le puede quitar la vida.
¿Ok? ¿Quién le puede quitar la vida a Dios? Si usted ahora está en contra de Dios y tiene un montón de quejas, ¿usted cree que usted pueda enfrentarse a Dios y pelear con Él? ¿Usted cree que usted puede hacer eso? No. Yo me recuerdo siempre cuando chiquito de unos muñequitos americanos que daban. Yo veía en la televisión cuando uno chiquitico de este tamaño venía a fajarse o a pelear con un gigante grandote de este tamaño. Y entonces venía con toda su fuerza y su poder a entrarle a piñazo, y el gigante nada más que le ponía la mano. Y él ahí tratando, pero no llegaba a pararle. Porque él nada más que le ponía así la mano y ahí se quedaba. Ahí no podía. ¿Quiénes vieron esos muñequitos? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Okay? ¿Y quién puede quitarle la vida porque está en contra de Dios? Nadie. Como criatura, lo único que nosotros podemos hacer es sujetarnos a Él y a sus leyes, y es como nos va a ir mejor. Por eso es que nosotros tenemos un mensaje, y precisamente a los que mencionó el hermano, los testigos de Jehová, cuando en Apocalipsis 1, 17 al 18, vamos a ver esos versículos. Apocalipsis 1, 17 al 18. Noten como dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Y aquí como se identifica, como lo que dijo Loida, Alfa y Omega, dice: yo soy el primero y el último. ¿No es cierto que ese es un título que se refiere a Dios? Que Dios es el único que es Alfa y Omega, el primero y el último, ¿no es cierto? ¿Okay? Que es el título que precisamente Dios usa en Isaías 41:4, Isaías 44:6, 48:12. Jehová es el Alfa y el Omega. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús es el que está hablando aquí? Cuando le sigue diciendo: y el que vivo y estuve muerto. ¿Cuándo estuvo muerto Dios? ¿Cuándo estuvo muerto Dios? Cuando se mostró en el Hijo. Pero Dios, porque está hablando aquí primero y el último. Cuando Él se muestra en el Hijo, muere y resucita. Quiere decir que el que murió fue Jesucristo. Cuando lo matan. Cuando murió en la cruz. Estuve muerto significa el momento de su crucifixión, que Él murió por los pecados del hombre. Por eso dice: el que estuve muerto, más he aquí que vivo. O sea, morí pero resucité. Entonces, el primero y el último dice: yo estuve muerto pero ahora vivo. Obviamente a quien se refiere a Jesucristo. No se puede discutir eso, porque si aquí hablara Dios, entonces, ¿cuándo mataron a Dios? Y Cristo tampoco lo mataron, Él dio su vida. Él dio su vida, sí, pero me refiero, ahí mismo Él dice: yo estuve muerto por la realidad de la muerte, porque Él sí lo mataron. La razón fue que Él dio su vida, pero Él lo mataron. Entonces, la carne fue la que murió. Claro, ahí estuvo muerto. Dice: y ahora vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que, pensar que esta referencia se refiere a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:15 menciona que Dios es el Dios viviente. Juan 1:4, que en Él estaba la vida. Y cada vez que usted vea un versículo de esto en las Escrituras que se refiera a que Dios es vida, que Dios es la vida, que Dios no es Dios de muertos, etc., lo que está denotando es esta cualidad de Dios, que Él es un Dios absoluto. ¿Okay? Y por absoluto, ¿qué entendemos? Que es soberano, que no tiene nadie sobre Él. Okay. Por absoluto, ¿qué entendemos? No necesita de No nada. depende de No depende nada. de nada. No depende de nada. Que su relación con el mundo es voluntaria, por providencia y omnipresencia, pero Él en realidad trasciende el mundo.
¿Okay? Él es independiente del mundo, y entonces cuando Él dice yo soy absoluto, y efectivamente nadie puede hacer lo que puede hacer Dios, que es dar vida. En eso Él es absoluto. Dar vida. ¿Okay? Por eso que nosotros pensamos, que nosotros procreamos criaturas, pero quien da la vida es Dios. Nuestros hijos son de Dios. Mi madre y mi padre no me dieron la vida. Ellos me procrearon en el sistema que Dios ideó para la procreación. Pero a mí quien me dio vida fue Dios. ¿Okay? Y así como yo debo de relacionarme con mi Padre Celestial, Él es la vida. Conversando con una persona en esta semana, me preguntó algo muy difícil. Esta persona me llamó a preguntarme, no sabía qué hacer. Tengo un pariente prácticamente muerto vivo. Más bien está vivo por las máquinas que le están poniendo. Y los médicos me están preguntando qué yo hago. Una situación muy, muy difícil. ¿Qué yo hago? Porque tengo la oportunidad de decirle manténganlo en las máquinas y aunque está cerebralmente muerto va a seguir su corazón funcionando, o desconéctenlo de las máquinas. Y estaba muy preocupada porque decía esta persona, ¿qué hago? Yo le pude responder y le dije, mira, tú no eres quien das la vida. Fíjense cómo los médicos prácticamente la han puesto en tus manos. Pero tú no eres quien das vida. El único que da la vida es Dios. Y sobre esto Él es soberano. Sobre esto Él tiene marcado nuestros días. Si tú lo quitas a esa persona de las máquinas, poder hay en Dios, si es su voluntad, para darle vida. Y si Él quiere, Él le da vida. Pero si él no quiere, porque la voluntad de Dios ya sobre esa persona está marcada. Hermano, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a encontrar en una situación así, o cuándo vamos a tener que tomar una decisión por un padre de uno o por un familiar, una decisión tan seria. Y entonces tiene que venir a nuestra mente la convicción de que Dios es absoluto y de que Él es el dueño completamente de la vida de una persona y que de Él depende todo. Nosotros podremos quitarnos la vida, cometemos suicidio, ¿verdad? Pudiéramos hacer eso, pero no podemos aumentarnos la vida. Nadie tiene potestad sobre él. La única potestad que la tiene es Dios. Y Dios puede mantener con vida a una persona aunque tenga una enfermedad mortal. Él, con la enfermedad, sin la enfermedad, Él es el dueño absoluto de cada criatura, de cada ser humano. Y llevándolo inclusive a otras cosas quizás insignificantes para nosotros, pero desde el momento que usted vio por ahí una hormiguita y le puso la pata arriba, ¿qué? Eso también está dentro de los planes de Dios. Él es soberano, hermano, sobre todas las cosas. Esta es la grandeza de Él y el control que Él tiene absolutamente sobre todo. Quiere decir que no podemos ver a Dios, ya para resumir esta parte, como un ser que está allá, lejos, ausente, que echó todo a andar y todo va por su propio peso, su propia naturaleza, circunstancialmente, como algunos tienen en su mente, y Él allá no se involucra en absolutamente de nada que pasa en la tierra. Tampoco podemos ver a Dios en el sentido de que por su omnipresencia ya yo tengo que verlo todo. Entonces, no voy a matar la hormiga porque ahí está Dios en esa hormiga. Entonces, imagínense cómo sería nuestra vida. No hay que entender que la manera correcta de ver a Dios es que Él es un ser inmanente. O sea, Él está al tanto de su creación. Él no la
abandonó. Él no nos abandonó. Él está al tanto de su creación y tanto lo bueno como lo malo. Y Él no es creador de lo malo, pero lo malo Él dice que lo lleva a cosas buenas. Y Él está en control de todo, de ambas cosas. ¿Okay? Que eso significa que Él es inmanente, pero también tenemos que verlo que es trascendente, que Él está por sobre todas las cosas que hay en el mundo. ¿Hay alguna pregunta? Que pero ha quedado claro el entender que Dios es un ser absoluto. ¿Y por qué mencionamos que Dios es un ser absoluto? Porque en próximas semanas vamos a estudiar la unidad y la supremacía de Dios, que también es un estudio bien interesante. Vamos a estudiar también, como yo quiero que estos estudios también sean interactivos, y a mí me gusta, como dice, meterme en líos. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Los 4 seres vivientes, la carroza, las 4 ruedas, la expansión radiante, y todas esas cosas que hay ahí en ese capítulo 1 y 2. Por eso yo le digo que a mí me gusta meterme en lío y buscarle las 4 patas al gato. Pero hay que estudiarlo. Yo quiero hacer una pregunta, porque las personas que son inconversas tienden mucho a separar todo de Dios. Y lo vemos mucho en los noticieros y demás, sobre todo las personas cuando hablan de la madre naturaleza. Separan la naturaleza de Dios como si la naturaleza por sí misma existiera. Yo siempre he oído eso, para mí es un gran disparate, no es más que conozco la palabra, pero mi pregunta es, ¿sobre qué se basan ellos? Porque bueno, Darwin inventó la evolución de la especie para armar todo un embrollo que no se ha podido solucionar todavía. Pero en este caso, los que hablan de la madre naturaleza, ¿cuentan así? ¿O ellos tienen algún fundamento? El origen de la evolución fue la gran explosión que resultó en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra fue evolucionando y por eso le llaman madre naturaleza. Es para responder de que todas las cosas tuvieron su origen en el planeta Tierra, que fue producto de la evolución. Es decir, que ellos toman también eso para hablar de la madre naturaleza como algo separado de la creación del ser humano, de la evolución. Quiere decir que todo está siendo evolutivo y que el resultado es este planeta Tierra. ¿Okay? Muy bien, entonces recuerden ustedes, hermanos, que casi todos vienen los domingos en la noche. La semana que viene, como Día de los Padres, tendremos un culto especial. Durante la tarde no vamos a tener culto en la noche para dar la oportunidad que todos puedan honrar a los padres y reunirse con su familia. Pero entonces, próximo domingo, el próximo domingo vamos a retomar la doctrina de Dios hablando de la unidad y supremacía y vamos a ver la diferencia, ¿ok? ¿Sabe usted la diferencia entre eternidad y inmensidad? ¿No? Diferencia entre eternidad y la inmensidad de Dios. Eternidad es tiempo, eternidad se refiere a tiempo, inmensidad a tamaño. Eso es lo que vamos a estudiar. Así que les animo a que vengan a esos estudios. Vamos a ponernos en pie.